El Citroën DS es un automóvil ejecutivo con motor central delantero y tracción delantera, fabricado y comercializado por Citroën desde 1955 hasta 1975. El DS era conocido por su diseño de carrocería aerodinámico y futurista, tecnología poco ortodoxa, peculiar e innovadora, y estableció nuevos estándares en calidad de conducción, manejo y frenado, gracias a que fue el primer automóvil de producción en masa equipado con suspensión hidroneumática, así como frenos de disco. Después de 18 años de desarrollo secreto como sucesor del Traxian Avant, el DS-19 se presentó el 6 de octubre de 1955 en el Salón del Automóvil de París. En los primeros 15 minutos de la feria, se tomaron 743 pedidos, y los pedidos para el primer día totalizaron 12.000. Durante los 10 días de la feria, el DS recibió 80.000 pedidos, un récord que se mantuvo durante más de 60 años, hasta que fue eclipsado por el Tesla Model 3, que recibió 180.000 pedidos en el primer día en marzo de 2016. El DS fue diseñado por el escultor y diseñador industrial italiano Flaminio Bertoni y el ingeniero aeronáutico francés André Lefebvre, mientras que Paul Mages desarrolló la suspensión hidroneumática autonivelante. El DS se convirtió en un símbolo de la ingeniería francesa gracias a las innovaciones que introdujo. El coche utilizaba una suspensión de doble horquilla con brazos en forma de L en la parte delantera y brazos de arrastre en la parte trasera, con unidades de muelle hidroneumáticas y amortiguación totalmente novedosas. En los automóviles convencionales, el sistema hidráulico solo se usa en los frenos y la dirección asistida. En el DS también se utilizó para la suspensión, el embrague y la transmisión. El avanzado sistema hidráulico del automóvil incluía autonivelación automática y altura de conducción ajustable por el conductor. Esta suspensión permitió que el DS tuviera una calidad de conducción muy alta, y viajara rápidamente en las malas superficies de la carretera entonces comunes en Francia. Además, el vehículo tenía dirección asistida y una transmisión semiautomática. La transmisión no requería pedal de embrague, pero las marchas aún tenían que cambiarse a mano, con la palanca de cambios controlando un mecanismo de cambio hidráulico motorizado en lugar de un enlace mecánico. Tenía un techo de fibra de vidrio que bajaba el centro de gravedad y, por lo tanto, reducía la transferencia de peso. Los diferentes anchos de vía delanteros y traseros redujeron la carga desigual de los neumáticos, que es bien sabido que promueve el subviraje, típico de los automóviles con motor delantero y tracción delantera. El Citroën DS fue el primer despliegue exitoso de frenos de disco en un automóvil producido en serie. Además, en el lanzamiento, el DS presentaba unas innovadoras llantas Interlock que utilizaban un perno Allen cautivo como sujetador central, mientras que una protuberancia hexagonal transfería la transmisión a un hueco correspondiente en la rueda. Esto permitió cambiar la rueda muy rápidamente en caso de pinchazo y resultó una ventaja en el automovilismo. Al igual que con todos los automóviles franceses, el DS se vio afectado por el sistema de caballos de fuerza fiscales, que efectivamente fomentó motores más pequeños. Citroën había planeado un motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire, pero no tenía los fondos para poner en producción el prototipo de motor. Se terminó utilizando un motor derivado del Traxian Avant. Era un motor OHV de 4 cilindros de 1911 centímetros cúbicos que ofrecía 75 caballos. Así, para un coche tan moderno, el motor del DS-19 original era anticuado. El DS tenía la caja de cambios montada delante del motor, con el diferencial en medio. Por lo tanto, algunos consideran que el DS es un automóvil de tracción delantera con motor central. Los motores DS e ID evolucionaron a lo largo de sus 20 años de producción. El coche tenía poca potencia y se enfrentaba a constantes cambios mecánicos para aumentar el rendimiento del motor de 4 cilindros. El motor inicial fue reemplazado en 1965 por el motor de cilindro húmedo, de 5 cojinetes de 1985 centímetros cúbicos. El DS-21 también se introdujo para el modelo 1965. Se trataba de un motor de 2175 centímetros cúbicos y 5 rodamientos principales,
este motor recibió un aumento sustancial de potencia con la introducción de la inyección electrónica de combustible de Bosch en 1970, lo que convirtió al DS en uno de los primeros automóviles del mercado masivo en utilizar la inyección electrónica de combustible. Por último, en 1973 se introdujo el motor de 2.347 centímetros cúbicos y 115 caballos del DS-23 tanto en forma de carburador como de inyección de combustible. El DS-23 con inyección electrónica de combustible fue el modelo de producción más potente, produciendo 141 HP. El DS-19 de 1955 era un 65% más caro que el coche el que sustituyó, el Citroën Traction Avant. Esto afectó a las ventas potenciales en un país que todavía se estaba recuperando económicamente de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en 1957 se introdujo un submodelo más barato, el Citroën ID. El ID compartía el cuerpo del DS, pero era menos potente y lujoso. Aunque compartía la cilindrada del motor DS de 1911 centímetros cúbicos, el ID proporcionaba una potencia máxima de solo 69 caballos. El ID-19 también era más tradicional mecánicamente, no tenía dirección asistida y tenía transmisión y embrague convencionales en lugar de la configuración controlada hidráulicamente del DS. Inicialmente, el ID-19 básico se vendió en el mercado francés con un ahorro de precio de más del 25% frente al DS. En 1958 se introdujo una variante familiar, el ID Break. El ID fue reemplazado por el de Special y el de Super en 1970. El de Super estaba disponible con el motor DS-21 de 2175 centímetros cúbicos y una caja de cambios de 5 velocidades, y se denominó de Super 5. En septiembre de 1962, el DS fue rediseñado con un morro aerodinámicamente más eficiente, mejor ventilación y otras mejoras. Conservaba la apariencia de dos faros abiertos, pero estaba disponible con un conjunto opcional de luces de conducción montadas en los guardabarros delanteros. Para el modelo 1968, el DS y el ID fueron nuevamente rediseñados, por Roberto Pron. Esta versión tenía un diseño de faro más aerodinámico. Este diseño tenía 4 faros bajo una cubierta de vidrio liso y el conjunto interior giraba con el movimiento del volante. Esto permitió al conductor iluminar y ver mejor en los giros, especialmente valioso en carreteras sinuosas conducidas a alta velocidad por la noche. Debido a que esta característica no estaba permitida en los Estados Unidos, se fabricó una versión con 4 faros expuestos que no giraban para el mercado americano. Aunque anteriormente se había visto un faro direccional en el Tucker 48 Torpedo de 1948, Citroën fue el primero en comercializar masivamente los faros adaptativos. El DS se fabricó principalmente en el Y André Citroën en París, con otras instalaciones de fabricación en el Reino Unido, Sudáfrica, la antigua Yugoslavia y Australia. El DS se vendió en Norteamérica desde 1956 hasta 1972. A pesar de su popularidad en Europa y el respeto por su diseño por parte de la prensa automovilística estadounidense, no se vendió bien en los Estados Unidos. Promocionado como un automóvil de lujo, no tenía las características básicas que los compradores estadounidenses esperaban en este tipo de vehículo. El DS mantuvo las ventas y se mantuvo competitivo durante toda su producción. Su año de máxima producción fue 1970. Ciertos elementos de diseño, como la cabina algo estrecha, la palanca de cambios montada en la columna y los guardabarros separados, comenzaron a parecer un poco anticuados en la década de 1970. En 1965 se introdujo una actualización de lujo, el DS Payas. Esto incluía características de confort como un mejor aislamiento acústico, una tapicería más lujosa con un opcional de cuero y adornos externos. A partir de 1966, el modelo Payas recibió un asiento del conductor con ajuste de altura. En 1958 se introdujo una versión familiar. Fue conocido por diferentes nombres según el mercado: Break en Francia, Safari y Estate en el Reino Unido, Wagon en los Estados Unidos, y Citroën Australia usó los términos Safari y Station Wagon.
Tenía un techo de acero para soportar el portaequipajes estándar. Tenía un asiento trasero montado más atrás en la cabina, con 3 asientos plegables entre los asientos delanteros y traseros. Se ofreció un convertible de fábrica desde el verano de 1960 hasta el verano de 1971. Los decapotable cabriolet de Usine fueron construidos por el carrocero francés Henri Chapron, para la red de concesionarios Citroën. Era un coche caro y solo se vendieron 1.365 unidades. En 1965, el personalizador de automóviles estadounidense Gene Winfield creó el reactor. Era un chasis Citroën DS, con un motor boxer de 6 cilindros turboalimentado de 180 HP del Corvair que impulsaba las ruedas delanteras. Este estaba envuelto en un cuerpo de aluminio aerodinámico y bajo. El reactor fue visto en programas de televisión estadounidenses de la época, como Star Trek, de Original Series, Embrujada y también conducido por Gatúbela en Batman. Para 1975 Citroën había fabricado 1.455.746 unidades en 6 países, de las cuales 1.330.755 se fabricaron en la planta de producción principal de Citroën en París.